¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a Genesaret Internacional. Este miércoles para nuestro discipulado en Genesaret, Miami. Vamos a continuar con la serie Hazañas de la Fe. Nuestro primer tema en Hazañas de la Fe, tratamos acerca de la fe de Moisés, por la fe Moisés. Luego, en nuestra segunda enseñanza, hablamos de la fe de Abel, por la fe Abel. Y en esta tercera oportunidad nos vamos a encontrar con un nuevo ejemplo de vida de fe, como es la figura de Noé, bisnieto de Enoc. Y hago resaltar esto porque la semana que viene vamos a tratar con un poquito de profundidad acerca de por la fe Enoc. Yo sé que antes de Noé viene Enoc, porque viene primero Abel, luego Enoc y después Noé. Sin embargo, la idea no es llevarlo genealógicamente, todo esto de una manera bien cronometrada. El asunto es buscar la inspiración que hay en cada una de estas vidas de fe, y en este caso nos tocó la vida de fe de Noé, bisnieto de Enoc, séptimo de Adán. Es tremendo, esto es tremendo. Espere la semana que viene también para seguir hablando de hazañas de la fe, y vamos a hablar acerca de por la fe Enoc. Estudiemos entonces acerca de la fe de Noé, de la fe antes del diluvio y después del diluvio. Noé, el hombre de fe antes del diluvio, Dios lo mira, Dios lo observa, Dios lo ve, que no escapa del ojo de Dios la justicia, no escapa del ojo de Dios o del buen ojo de Dios, aunque Dios no tiene un ojo malo, pero del buen ojo de Dios todos estos árboles de justicia, ilustrándolo de esta manera o llevándolo a una metáfora. Dios va a estar siempre viendo las obras de justicia de los hombres que le aman a Él. Por eso Dios lo primero que mira en Noé para encargarle una tarea de manera universal, una tarea que afectara universalmente, lo ve como un hombre justo. Dice la Escritura, allí mismo en Génesis capítulo 6, que Noé era varón perfecto en sus generaciones. No dice exactamente era un varón perfecto en su tiempo, no, sino que era un varón perfecto en sus generaciones. Esto quizás quiera decir que comparado con otros personajes de las generaciones antes que él, también vamos a encontrar gente que no fue justa, gente que no dio un ejemplo para las generaciones, sino al contrario, no fueron el modelo para que Dios lo viera y lo escogiera para una tarea a favor de la humanidad. Entonces, antes del diluvio, Dios ve a Noé como un varón perfecto en sus generaciones, y esa es la idea. La esencia de la justicia es que prevalezca a través de las generaciones. ¿Qué quiere decir un varón perfecto en sus generaciones? Que es un varón, es un hombre de testimonio fiel, y aquí es donde se sella la justicia. Repito, en esta parte es donde se sella la justicia, porque era un hombre de testimonio fiel y una vida conforme a la voluntad de Dios. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, de testimonio fiel, caminó con Dios, y caminar con Dios es ir a los pasos de Dios, los pasos que marca el Señor para engrandecer su nombre. De esa manera nosotros hacemos la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es garantía de que cada paso que demos
en nuestros avances en la vida, especialmente cuando nuestros pasos están dirigidos completamente a afectar la generación en la cual vivimos y que ésta se proyecte a las generaciones siguientes y que quede de una manera emblemática para que la referencia del pasado no sea la peor y que la referencia del pasado no sea la justificación de los que viven en el presente para decir que son un poquito mejor que la gente del pasado, que eso sería el peor error que cometen las sociedades y quienes dirigen las sociedades. Echemos un poquito de revisión de la historia en el momento justo donde vive Noé. Dice que las condiciones morales en las que se encontraba la sociedad de aquel tiempo hacía que resaltase con asombro que existiera una persona justa. Quiere decir que en su gran mayoría las personas estaban totalmente pervertidas, y esto habla de sus condiciones morales. Estamos hablando de la ética, de la moral y de una moral pervertida que actuaba contrariamente a Dios. Entonces, en ese tiempo, ver una persona como Noé era un asombro. Igualmente Pedro lo dice, cuando nosotros nos corremos la carrera desenfrenada que vive este siglo y que vive este mundo, a ellos les parece cosa extraña, pero también quizá Noé he visto como el boborote del tiempo, el nerd del tiempo, el poca cosa del tiempo, el escondido del tiempo, el que no es aceptado en la sociedad porque es un tipo distinto, extraño, y así también nos llaman a nosotros, porque nosotros no vivimos la misma carrera desenfrenada que vive la gente común y corriente, afectando su propia vida, la de las personas que tienen en su entorno, y sobre todo que su ética y su moral van camino contrario o a espaldas de Dios. Entonces, la inmoralidad era la tónica de comportamiento humano de entonces. ¿Qué sucede en ese momento? Dios, viendo que la tierra estaba siendo consumida por la inmoralidad, por la inmoralidad de los hombres y de las mujeres de aquel tiempo. Dice Génesis 6:12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mire qué gran diferencia. Dice, con Dios caminó Noé, pero la humanidad, la gente de aquel tiempo, la generación de aquel tiempo que caminaba sobre la tierra, no caminó con Dios. Entonces, Dios contempló también en medio del caos, que Dios es así. Contempló en medio del caos también la oportunidad. Vio en Noé la oportunidad. Aunque Dios estaba disgustado, Dios estaba entristecido por la manera como se estaba conduciendo aquella humanidad, también Dios contempló. Bendito sea el Señor, que en medio de todas las crisis mundiales, Dios está contemplando darnos un periodo de oportunidad, y desde Jesús para acá también nos ha dado a todos los hombres un periodo de gracia, de favor de parte de Dios, aunque nosotros no merezcamos este favor y esta contemplación de oportunidades que Dios nos ha dado. Entonces Dios contempló en medio de toda esa crisis de la ética, de la moral, del pecado, contempló un periodo, pensó en un periodo de oportunidad que pudiéramos también llamar gracia, por la vida consagrada de este varón fiel. Estamos hablando de un Noé, el hombre de fe antes del diluvio, y esas eran las condiciones en las que se encontraba aquel hombre. Génesis 6, 13 a 17 y 18 dice esto: dijo pues Dios, en medio de este caos y contemplando el periodo de oportunidad o de gracia, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Bueno, doloroso lo que estaba escuchando Noé. He decidido el fin de todo ser. Creo que Noé no se alegró como nadie se alegra del caos en que pueda caer la tierra, y por un juicio o por la actuación de las manos de Dios, y no porque Dios sea malo, sino porque es que el hombre se destroza a sí mismo. Entonces, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y tal parece que cuando el escritor de los evangelios, hasta el mismo Jesús dice que será como en los días de Noé, como en los días de Lot,
como los días de Sodoma y de Gomorra. Aquí dice que la violencia era la causa por la cual ellos vivían, o no digamos convivir, pero las relaciones eran unas relaciones cimentadas en violencia y en maldad. Dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, de los seres humanos. Y aquí que yo la destruiré con la tierra. Voy a destruirlos a ellos y voy a destruirle su tierra. Y es aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas aquí está el periodo de oportunidad, de gracia, y Dios está esperando que una mujer o un hombre, al igual que tú, que yo, que la gente que ama a Dios, la gente que ama a Jesús, la gente que tiene pasión por comunicar el mensaje del cielo, tengamos esa vida de fe, que seamos contemplados por Dios como el elemento para exponer una plataforma de oportunidad, para que haya una salida a la crisis, haya una salida al pecado, haya una salida a la inmoralidad, para que vuelva la moralidad, la ética, la tranquilidad, la paz, disminuya la violencia. Entonces dice, mas estableceré mi pacto contigo. Yo no sé hasta qué punto tú que me estás escuchando, que me estás viendo a través de esta enseñanza, hazañas de la fe y por la fe de Noé, tú estás consciente o usted está consciente de lo que yo les estoy diciendo o lo que Dios les está diciendo a través de mí. Y Dios les está diciendo a través de mí que tú y yo o cualquier persona que ame a Dios, quiera hacer su voluntad y sea visto con la fe dispuesta, con la conducta dispuesta, con la moralidad dispuesta, no declararlo simplemente un hombre justo, porque justo no hay ninguno sobre la tierra, pero que al menos ame a Dios, ame al prójimo, ame la tierra y tenga un comportamiento firme de fe, de justicia y de verdad, para que Dios pueda ampliar o Dios pueda operar en un periodo de oportunidades, de confianza, para darle salvación al hombre. Mas estableceré mi pacto contigo y conmigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué hizo Noé? Noé hizo todo lo que una persona justa y piadosa debe hacer. Dice Génesis 6:22, al final ya el capítulo 6 dice, y lo hizo así Noé, tal cual como Dios se lo planteó. ¿Qué le estaba planteando Dios? Para el mundo en el cual vivía, para el entorno donde él vivía, para la generación en la cual él vivía. Lo que le estaban revelando a Noé era una locura, porque no era conforme al criterio humano, que no era conforme a la razón humana, sino que era conforme al diseño de Dios para ese tiempo. Entonces allí comienza a actuar. Ya él tenía la fe suficiente que Dios había puesto en él, como don a los hombres justos y piadosos de ese tiempo. Dios derramaba su fe, su don, su gracia de fe sobre esta gente, y como Noé hizo conforme a todo lo que le planteó el Señor, nosotros vemos aquí que por la fe, cuando fue advertido por Dios, esto fue una advertencia, tomó en serio la advertencia. Los hombres de fe toman muy en serio lo que Dios les plantea. Y es tiempo de que nosotros también nos planteemos muy en serio la tarea, la designación o la asignación que Dios nos ha dado, aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque los recursos no estén, aunque nunca se haya dado un modelo como el que Dios te está planteando para traer soluciones, pero hay que hacerlo. Y entonces, por la fe, cuando fue advertido por Dios, tomó en serio la advertencia. Yo acostumbro a decirle a mi gente, a mis discípulos y a todo aquel que me escucha, que Dios no está jugando palitos. Dios no está jugando con las advertencias que tiene hacia el mundo. Tampoco Dios está jugando con los planes que tiene con las mujeres y hombres de fe. Dios tiene un plan para ti, para mí, hombres de fe, mujeres de fe. Entonces, un hombre de Dios con una pizca de fe, por así decirlo, cuando recibe una revelación semejante, se prepara para cumplirle
al Señor. Es allí donde se ve la fe. Por la fe, Noé le cumplió al Señor. Por la fe, cuando Dios le advirtió acerca del juicio que venía sobre la tierra, él lo asume, lo toma en serio la advertencia y se pone a trabajar. ¿Qué encuentra Dios en Noé? Dios encontró en Noé la persona idónea para cumplir su propósito, como la puede estar encontrando en ti, en tus hijos, la puede estar encontrando en mí para esta generación tan linda. Entonces Dios encontró en Noé la persona idónea para cumplir su propósito que va a estar por encima de todo. Un hombre con propósito es invencible, porque no es el propósito del hombre, es el propósito de Dios. Y cuando el hombre obedece a Dios y comienza a caminar, a avanzar de acuerdo al propósito de Dios, ese hombre va a cumplirle a Dios y la palabra de Dios se va a cumplir tal cual como Él la ha enseñado. Ahora, ¿en qué consistía la idoneidad de este hombre justo? Dos características. La primera consiste en que escuchaba al Señor y le creía. Dos elementos básicos allí. Escuchar a Dios. Es importante escuchar a Dios, pero uno afina el oído para escuchar a Dios a la medida que tiene intimidad con Dios. Y yo creo firmemente que Noé era un hombre dedicado a la reflexión, a la meditación, a la oración, a la alabanza, en la búsqueda, ¿verdad?, de oír la voz de Dios para que le diera directrices a su vida, para su familia y para sus generaciones. Entonces, la primera consiste en que escuchaba al Señor y no solo le escuchaba, sino le creía de todo corazón. Es como decir hoy nosotros aquí, si tú lo dices, yo te lo creo, Señor. Porque tu palabra, cada vez que sale de tu boca, se cumple y tú no mientes. En ti nunca vamos a encontrar mentiras, nunca vas a trazar una mentira. La segunda es que estaba en la mejor disposición de obedecerle. La primera, escuchaba al Señor, porque no todos escuchan al Señor, y le creía de todo corazón. Y la segunda es que además de escuchar y creerle, decía: aquí estoy, como dijo el profeta Isaías, ¿y quién irá por nosotros?, dijo Dios, y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Esto es un lenguaje de fe. Eso es actuar sobre la fe que Dios ha depositado en nosotros, y en este caso Noé. Allí la fe creó la disposición para obedecerle. Les dejo aquí esta nota, respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál era el elemento de fe del cual habla el autor de la carta a los Hebreos cuando expresa por la fe Noé? Se los voy a responder. Le voy a responder de 3 maneras o de 4 maneras. Número 1, el objeto de fe se deja ver, oiga bien, en la expresión, repito, el objeto de fe se deja ver en la expresión, las cosas que aún no se veían. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por la fe andamos. Y cuando aquel hombre escucha la advertencia del Señor, sin apelar a la imaginación ni el cuestionamiento, comenzó a trabajar en las cosas que no se veían. Y que esa es la gran virtud de la fe: obrar en las cosas que no se ven, en lo que no es visible, pero que tiene una palabra creíble que viene de la boca de Dios, y esta palabra se extiende, se cree, se solidifica cuando un hombre de fe se agarra de las cosas que no se ven, y en el caso de Noé, en las que no se veían. Allí está el objeto de la fe. Por eso dice: por la fe Noé. Segundo, Dios demanda algo contrario a la lógica y razón humana, que solo se acepta por fe. Iba a suceder lo que nunca había pasado. Era la primera vez. Tercero, el Eterno siempre pondrá en manos de mujeres y hombres de algo totalmente extraño, de mujeres y hombres de fe de algo totalmente extraño. Yo recuerdo hace algunos años cuando Dios me dijo: yo voy a darte un proyecto fuera de la ciudad de Maracaibo,
para que salga de este lugar. En ese lugar donde yo estaba, donde estaba la iglesia Genesaret Central en aquel tiempo, era el lugar más estratégico de toda la ciudad. Estaba en el Boulevard 5 de Julio, entre Doctor Portillo y 5 de Julio, donde se convivía con la gente de una alta sociedad, vamos a decirlo así, donde vivía la mayoría de los profesionales de la ciudad, donde frecuentaban la mayoría de las personas que tenían una clase social media alta. Y allí nosotros comenzamos a crecer, hacíamos 3 servicios llenos, puedo decir miles de personas llegaron a Genesaret. Y en el momento cuando ya Genesaret estaba en su cumbre, explotada, para ver si hacíamos un 4.º servicio o teníamos que hacer 2 otros servicios sábado y domingo, en ese momento escuché la voz de Dios que me dijo: tienes que salir de este lugar. Y yo le dije: Señor, pero ¿cómo vamos a salir en este momento cuando la iglesia está en su auge, en su punto máximo, creciendo con el plan de la visión pesca que nos ha dado? Y él me dijo: el proyecto que yo te voy a dar no cabe en esta ciudad. Y Dios me habló de lo que yo no veía, sin embargo ya Dios lo veía, y nosotros obedecimos a Genesaret, y hoy día se cumplió la palabra. Hoy tenemos en un lugar fuera de la ciudad, muy cuestionado por, entre comillas, hombres de fe y estadísticos que ya podían premonizar la destrucción de Genesaret, de haber salido de la ciudad, y expresiones como estas: nos vamos al monte, que se van al monte, allí se le va a acabar toda la iglesia. Bueno, no fue así. No importándome lo que la gente dijera, yo actué en cosas que aún no se veían y hoy nosotros la vemos. Entonces el Eterno siempre pondrá en manos de mujeres y hombres de fe de algo totalmente extraño, ¿ok? Pero que será una realidad por primera vez. Nunca ha sucedido, dice la mente humana, en el campo de las probabilidades, pero sucedió. 4, aún Noé no lo había vivido y sin embargo preparó el arca. Entonces es tiempo de que nosotros por la fe vayamos preparando, hacer en el propósito y el plan de Dios lo que tenemos que preparar, que Dios nos ha dicho que preparemos. Suena así un poquito trabalenguas, ¿no? Pero es así. Pongámonos a hacer lo que tenemos que hacer. Si no lo ves, no lo has visto, Dios no te lo ha mostrado, pero te lo habló, créelo, porque no es por vista, es por fe. No es por presunción, no es por sentir, es porque Dios habló. Si Dios habló, es capaz de hacer todo. Ahora veamos a Noé, el hombre de fe después del diluvio. Dice: y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 2 hechos son evidentes, producto del proceder de Dios. Ahora viene Dios a proceder después de la obediencia de este hombre, ¿ok? Y de haber cumplido el juicio, ¿ok? Entonces 2 hechos evidentes, producto del proceder de Dios, en compensación a la obediencia de un hombre justo. Número 1, en cuanto a lo que aconteció generalmente, es decir, lo que aconteció fue que condenó al mundo. Por su fe el Señor condenó al mundo. Eso es lo que sucede generalmente. Pero ahí está el paréntesis de gracia. Pero salvó a su familia. Y número 2, en lo particular, en lo que se refiere a la retribución de quien le creyó, en este caso Noé, Dios lo hizo heredero de la justicia que viene por la fe. Y eso me hace acordar del padre de la fe, Abraham. Al igual que Abraham, sus hechos, dice que su fe le fue contado por justicia. Cuando le pidió Dios que sacrificara a su hijo, una locura, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham quizá pensó: tanto tiempo que pasó para que me lo dieras, después que me lo prometiste, me estoy encariñando con el muchacho y ahora tú me lo pides. Pero Abraham fue, lo llevó al altar, lo amarró, y ya cuando iba a sacrificarlo, Dios se proveyó de un cordero y Dios sacrificó al cordero y dejó a un lado a Isaac, que era el hijo de la promesa. Y esa actitud, ese acto de fe de Abraham, su fe le fue contado por justicia. Sí se entiende entonces que los hombres que amaban a Dios en aquellos tiempos donde no existía la ley,
tampoco existía el pacto de gracia. Existía el mismo Dios, con el mismo amor, creyéndole, teniendo confianza en los hombres que le amaban, que eran impecables, que tenían la facilidad de llegarse a Dios a través de ofrenda, de sacrificio para confesar sus pecados y creerle a Dios, darle la salvación. Nosotros vamos a ver lo que Abraham y Noé no vieron en Cristo, pero ellos también van a ser salvos por la gracia de Dios a través de su obediencia a Dios, y Dios le fue contado por justicia su fe, hecho heredero de la justicia, y lo llama Pedro pregonero de la justicia. Ok, por otro lado, Noé, el hombre de fe después del diluvio, a través de este hecho, después del diluvio, hay un testimonio, y el testimonio más evidente de la consecuencia de la fe en relación con Dios, lo que vio Dios en Noé, lo que Dios enjuició en el mundo, ¿verdad? Deja un testimonio evidente que allí en adelante Dios da su pacto, da el testimonio de su pacto y establece su pacto con Noé, con esa descendencia que le creyó. Por eso Génesis capítulo 9 versículos 11 al 13 se les dice Dios a Noé: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, y ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahí está ya lo que sucede. Este es el testimonio más evidente de la consecuencia de la fe de Noé en relación a lo que Dios hace después del diluvio, conforme a la fe de Noé. Por la fe, Noé también alcanza el pacto, no solo para Noé, sino para las generaciones siguientes, que es el pacto noénico. ¿Ok? Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo estableceré, o yo establezco entre mí y vosotros y todos seres vivientes que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el arco iris. El arco iris es una muestra, una señal de un pacto de Dios. No lo tergiversen, por favor. Mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. A través de este pacto se establece una nueva administración en la tierra, porque los pactos de Dios, a través de los hombres de Dios, los pactos unilaterales, los cuales Dios, Él jura por sí mismo y establece por sí mismo su pacto, son pactos para un nuevo orden, es verdad, un nuevo orden celestial. Un nuevo orden donde Dios gobierne, un nuevo orden para que se produzca una administración conforme al criterio de Dios, de bendición, salvación, bienestar y prosperidad para la humanidad. ¿Ok? Entonces, además, este pacto garantiza que la tierra no volverá a sufrir diluvio, todo es nuevo. Y esto sucede por la fe de Noé. Puesto que sin fe es imposible agradar a Dios, y así lo dice el escritor a los Hebreos, allí en el mismo capítulo 11, el pacto noénico confirma, atención, que eso es para ti y para mí, para tus hijos, para mis hijos, para tus nietos, para mis nietos, para todos los hijos de Dios. Dice, el pacto noénico confirma la bendición para los hombres y mujeres de fe. Génesis 9, 1 al 2 dice, y voy a cerrar con esto y quédate con esto en tu corazón. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora es cuando nos van a nacer hijos, hijas. Ahora es cuando se va a multiplicar nuestra generación y va a ser poderosa en la tierra. Sigue diciendo el Señor: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Señorearemos, al igual que en el principio el hombre, Adán. Señorearemos sobre los animales de la tierra y sobre toda ave de los cielos,
en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano serán entregados. Recuerdan a Abraham: y haré de ti una nación bendita, haré que seas bendecido y serás bendición, bendecirás al que te bendiga. No voy a decir la otra frase, porque yo espero que nadie pueda maldecir mi vida, porque se le producirá todo lo contrario, se irá hacia él. Pero la bendición de Dios vino para Abraham. Te bendeciré a Abraham y será bendición. Y es lo mismo que sucede con Noé antes que Abraham, y sucede con nosotros después de Abraham. Te bendeciré para que bendigas a los demás. Entonces, Dios tiene un propósito con nuestras vidas y espera que nosotros seamos gente de fe. Dios ha depositado en nosotros la fe de su Hijo, el carácter de su Hijo. Dios nos ha llenado de justicia, nos ha justificado en Jesús para que nosotros actuemos conforme al diseño de Dios, al plan de Dios, al propósito de Dios, para abrir un marco de oportunidades, para seguir llevando la palabra del Señor, llevar la palabra del Señor por fe, para que la fe traiga la salvación a la gente, porque el justo por la fe vivirá, y esta fe traerá salvación para el judío primeramente, también para el griego, para toda la humanidad. Actuemos en fe, obedezcamos a Dios en el plan que tiene, y Dios hará un pacto con nuestras familias, con nuestra descendencia, con nuestras generaciones y con nuestras naciones, y serás bendito en el cielo, serás bendito en la tierra, serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo. Por la fe, ahora ponle tu nombre, será bendecida toda tu familia. Que pasen un feliz día, que Dios me lo bendiga, y será hasta el próximo miércoles para seguir con hazañas de fe a través de Genesaret Internacional en mi canal de YouTube, Arnoldo Linares. Que Dios les bendiga.